Ahora voy a comentar una ucronía que me ha propuesto un amigo dentro del grupo de Telegram de Historia Ficción, este podcast que podéis escuchar en exclusiva en iVoox. Bueno, pues un amigo, ya digo, del grupo de Telegram plantea lo siguiente. ¿Qué pasa si en los años 60 los soviéticos llegan a la Luna antes que los americanos, la carrera espacial no se congela, la Unión Soviética no desaparece y los soviéticos, ayudados por los chinos, vuelven a ganar a los americanos poniendo a seres humanos en Marte en la década de los 90? ¿Qué consecuencias geopolíticas podría dar este escenario? Seguro que muy interesantes. De hecho, añade, esta ficción ya sirvió como premisa para la serie For All Mankind de 2019, pero podrían ampliarse y tratarse más en profundidad, explorando la tecnología, cómo podría ser la humanidad en el siglo XXI y XXII. Y esto lo dice el amigo IP del grupo de Telegram. Vale, no he visto esa ucronía. Reconozco que procuro no ver demasiadas, veo unas cuantas, para que no me mediaticen. Y luego es que además hay muchas veces que es que las veo y digo, uy, qué errores tienen de planteamiento, de formato, cómo se podría haber hecho de bien y no han explotado todo esto. O qué debilidades tiene el argumento, Y este la verdad es que es uno de ellos. Solo con la sinopsis de la serie All Mankind, esto que decimos de que si la Unión Soviética hubiese llegado a la Luna, creo que han hecho toda la ucronía partiendo de la premisa. La premisa y luego a partir de ahí han hecho todo el desarrollo. Pero me parece que para hacer el desarrollo tienes que tener la imagen de conjunto de lo que quieres plantear. Y si no te encaja la premisa, pues se siente mucho, tienes que pensar en otra. Creo que la premisa de que la Unión Soviética hubiese llegado a la Luna antes que los norteamericanos no es suficiente para haber sostenido a la Unión Soviética y que hubiera triunfado en la Guerra Fría. No lo creo, sinceramente. No, creo que básicamente habría pasado lo mismo. Eh, con matices, pero vamos, que había pasado lo mismo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos habría utilizado su maquinaria propagandística para llegar 2 años después o al año siguiente a la Luna y decir, empate, prácticamente, empate. Y acto seguido, Estados Unidos habría hecho una campaña de publicidad con vete a saber qué para imponerse a los soviéticos con unos nuevos misiles, con una campaña de vacunación que hubiera acabado con alguna enfermedad. No creo que el hecho de llegar a la Luna a un hombre hubiera implicado nada tan trascendental. La carrera espacial habría seguido X tiempo, pero es que habrían seguido actuando otra serie de factores desde la crisis del petróleo del 73, con sus propias implicaciones para la Unión Soviética, tampoco tan malas, muy malas para Occidente, pero que les implicó una transición a un nuevo modelo económico que dio lugar con el tiempo al neoliberalismo. Creo que dentro de la Unión Soviética estaban operando una serie de dinámicas para cuando se produjo la llegada del hombre a la Luna en el 69, que ya estaban orientadas a su degradación en último término. Me parece que la progresión económica y el progreso que tenía la Unión Soviética ya estaba en proceso de fosilización a finales de los 60 y de manera mucho más notable ya en los 70, en el que la Unión Soviética estaba perdiendo el dinamismo por una serie de dificultades de la estructura burocrática del Estado que dominaba la economía, el retraso que tenía una serie de tecnologías, la electrónica muy señaladamente, pero vamos, otra serie de problemas económicos dentro de la Unión Soviética que también eran muy llamativos. La Unión Soviética se orientó a ser un país exportador de materias primas y una superpotencia que tiene, ok, tecnología muy avanzada en unos cuantos campos muy concretos, asociados en general a lo militar y que vive de la venta de materias primas y que encima tiene que subvencionar a todo un bloque de países que en general tienden a ser países subdesarrollados, no veo que haber llegado a la Luna hubiera cambiado nada. Dicho esto, tengo en mente una ucronía para la Unión Soviética en la cual le va bien durante la Guerra Fría. Mi punto de divergencia no va a ser esto de que llegue antes a la Luna, mi punto de divergencia va a producirse no claramente con un hecho concreto. Voy a empezar, desgraciadamente no creo que exista un elemento concreto que solo cambiando esta palanca ya hubiera cambiado la historia de la Unión Soviética y del mundo. Entonces voy a empezar con el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Termina ahí, momento clave, todo el mundo porque es muy interesante la Segunda Guerra Mundial, la hemos estudiado mucho, la hemos analizado. Bueno, pues esta Ucrania empieza en el 45, en la segunda mitad en adelante.
Y empieza con Stalin en el poder. Bueno, pues los cambios van a empezar a producirse probablemente en la guerra de Corea. Todavía con Stalin en el poder, pero con la Unión Soviética ya teniendo armas nucleares, habiendo lanzado el programa espacial, en abierto proceso de reconstrucción después de las guerras mundiales y con un mundo que estaba articulándose, pues eso, el mundo de la Guerra Fría con la Unión Soviética como superpotencia y con Stalin en el poder. En ese momento es donde va a empezar la transformación de la Unión Soviética que dará lugar a un progreso diferente. Ya lo veréis en esa ucronía. Y luego tengo otra para la Unión Soviética, que es ya como de in extremis. Es en el tengo que decidir en qué momento exacto, pero vamos, entre la caída del muro del 89 y nueve y el golpe de estado que se dio en Rusia ya en el año 93, me parece que fue, que fueron a bombardear la Duma, los afines a Yeltsin, para acabar con los que se oponían a transformar definitivamente a Rusia en lo que soy, y que querían todavía preservar ciertos elementos del antiguo régimen soviético, y básicamente les cañonearon en la Duma. Pues vale, o el golpe de estado que hubo entre medias, cuando Gorbachev tuvo que marcharse, escapar para que no le capturasen y fracasó ese golpe de estado de los militares. Bueno, pues tengo que elegir alguno de estos momentos para básicamente que el proceso que ha dado lugar a la Rusia actual de Putin pues no se dé y, por decirlo en plata, se produce una regresión o involución hacia la Unión Soviética. Eh, de modo que la Unión Soviética sobrevive eh, después de ese momento de gravísima crisis abierta con la caída del muro de Berlín, que a lo mejor también puede ser ese el elemento de transformación, que no se produce la caída o que, qué sé yo. ¿Vale? Entonces tengo estas dos ucronías pendientes con la Unión Soviética, una partiendo del final de la Segunda Guerra Mundial, tiempo de Stalin, y otra muy al final, en los años de la disolución de la URSS, que no se produce. Ya veremos cómo las construyo cada una para que tengan sentido. Así que con esto espero que quede contestada la propuesta del amigo y lo poco que me gusta la aproximación de esa ucronía de For All Mankind. ¿Vale? Gracias por escuchar Historia Ficción.